Todos sabéis, o muchos sabéis, que yo he dado clases en la Escuela de Metrópolis desde hace cerca de 40 años y cuando arrancamos los cursos de primero, una de las primeras cosas que tenemos que estudiar, estudiamos en los primeros días de clase, son los llamados elementos de dirección. Los elementos de dirección son los ladrillos que construyen luego el proceso de creación de una película, los ladrillos infinitesimales, los más pequeños. Los elementos de dirección son la duración del plano, el tamaño del plano, la altura de cámara y el movimiento de cámara. Y por mucho que te emperres, no puedes hacer una película sin tener en cuenta esos 4 elementos de dirección, que son fundamentales. De tal modo que obtendrás una película distinta si utilizas alturas de cámara de determinado modo, o movimientos de cámara de otro, o duraciones de plano de un modo o de otro. Ayer estaba viendo por la noche un programa, La Granja de Jeremy Clarkson. Ayer había un episodio muy divertido en la que Jeremy Clarkson, que es este de Top Gear, se compra un tractor nuevo. Entonces ve no sé cuántos tractores de todo tipo, le hablan de las condiciones y al final se compra otro Lamborghini, un Lambo, el tractor más grande que se ha inventado jamás. Entonces llega su compañero de trabajo y le dice, oye, ¿pero qué te has comprado? ¿Qué es este engendro? Y dice, ¿sabes lo que es? Tiene 8 cilindros, 350... Y empieza a hablar de números que representan el tractor o el coche. Y es una cosa que me ha fascinado siempre de la gente que sabe de coches. La gente que sabe de coches no solo te dice que es bonito o que nunca ha ido al taller, no sé qué, eso lo decimos pues todos, los normales, pero la gente que sabe de coches sabe los centímetros cúbicos, sabe la potencia, sabe el par, sabe, tiene datos que tienen que ver con los frenos, con la potencia de frenado, tal. Tiene un montón de datos y han sabido hacer en su cabeza correlaciones entre los sentimientos que provoca ese coche, no digo que sea arte, pero que los provocan sin lugar a dudas, y los ladrillos que configuran ese coche, que son pues, los cilindros, la inyección electrónica, el doble turbo. Me llamaba muchísimo la atención que en todo Internet, en todas las universidades, en cualquier lado, no fuéramos capaces de encontrar algo que nos hablara de los elementos fundamentales que componen las películas. O sea, de poder saber cuántos planos hay, cuántos primeros planos, cuántos planos medios y empezar a encontrar correlaciones sentimentales, emocionales y de funcionamiento con los ladrillos. Esto era muy difícil de hacer porque lo que había que hacer, por tanto, era coger un conjunto muy grande de películas, dividirlas en planos, saber la duración de cada uno de esos planos, asignarles un tamaño de plano, una altura de cámara o movimiento de cámara y en función de ese tipo de composiciones empezar a poder entender el cine desde ese concepto fundamental en el que han trabajado durante mucho tiempo los guionistas, han trabajado durante mucho tiempo los directores de arte, todo el mundo, pero al final todo se compende en entender muy bien con qué planos vas a contar tu historia. Así que nos liamos la manta a la cabeza hace aproximadamente 2 años, el señor Robledo y yo, y decimos, venga, vamos a entrenar una inteligencia artificial que sea capaz de hacer todo este trabajo que en todo Internet solo se había hecho sobre 100 y pico películas y a mano. Y eso es un poco lo que vengo a contaros hoy, cómo funciona Cinema Eye, qué ventajas tiene, para quién está diseñado y qué oportunidades de desarrollo personal de dentro del cine. Ayer o antes de ayer hubo una charla en Metrópolis con un antiguo colaborador y alumno de la escuela que recordaba con mucho divertimento que una de sus labores en el equipo de dirección consistía en conseguir todas las VHS que se pudieran de persecuciones, porque íbamos a rodar una persecución. Y entonces tenía que conseguir no sé cuántas VHS y entonces nos pasábamos toda la tarde metiéndola, tomando notas, no sé qué, este plano, este va a ser muy difícil, esto como lo habrán hecho, y estudiando cómo otras personas han hecho cine, es muy probable que tú estés mejor preparado para hacer cine. Lo que pasa es que aquellas herramientas siguen siendo las mismas. Ahora tienes la ventaja de que en YouTube la encuentras un poco antes, pero al final necesitas investigar cómo se han hecho otras cosas para saber cómo la quieres contar tú. Pasaría lo mismo con los músicos, que para poder hacer una cantata deberían de saber muy bien cómo están hechas las cantatas.
se abre la posibilidad de enfrentarse al cine desde una óptica no ligada con el tiempo. Es decir, cuando uno ve una película le tiene que dar play, como mucho puedes rebobinar. Y tiene todo el sentido del mundo, porque es un arte así entendido. Sin embargo, con Cinema vas a tener la oportunidad de enfrentarte a la peli como si fuera una novela, con tu propio tiempo de lectura y con tu capacidad para ir analizando lo que te parece más o menos importante. Bueno, veis que la página así como no tiene mucha floritura, lo único que vamos a encontrar aquí al principio pues es el título, una cosa que ahora está desactivada, que luego la activaremos, y la posibilidad de buscar aquí por películas. Podemos buscar cualquiera de estas películas en las que pinchemos, podríamos funcionar, y podemos hacer la búsqueda por películas o por directores o por quien quisiéramos. Si yo, por ejemplo, busco Danny DeVito, que muchos sabéis que es un autor que me gusta mucho, y pincho en Matilda, pues directamente me va a ir enseñando, o me enseña, Matilda plano a plano. Yo puedo seleccionar que me enseñe 50 o 100 o 200, puedo ir saltando de una parte de la película a la siguiente y puedo ir analizando varias cosas. Puedo ir analizando la duración de cada uno de estos planos en estos procesos de plano contra plano, puedo ir sacando consecuencias. Por otro lado, ¿qué pasa si me interesa ver en Matilda nada más que, por ejemplo, un tipo de tamaño de plano, por ejemplo, yo qué sé, los primeros planos, y pincho en OK, entonces me va a enseñar los primeros planos de la zona que yo haya seleccionado. Aquí a la izquierda me dice en qué timeline está, pero yo podría pasar, en vez de timeline, podría poner por el número de plano y que me dijera pues que el plano 11 tal, dónde están cada uno de estos elementos, ¿vale? Por ejemplo. También podríamos elegir alturas de cámara diferentes, ¿no? Por ejemplo, me interesa ver los planos que sean en cenital, que sean prácticamente con la cámara en vertical, y veis cómo el sistema me los va recogiendo y me los va enseñando, en este caso diciéndome dónde están cada uno de estos planos cenitales. Luego podríamos hacer gráficas y cosas bastante más complejas. Como cualquier otro tamaño de plano, lo mismo. Y luego tenemos tres tipos de movimientos de cámara que los hemos llamado still, o sea que la cámara es fija, o handheld, o sea que está ligeramente movida por alguna razón, o moving, que es pues una grúa, una panorámica, un traveling o cualquier otra cosa. Conseguir entrenar adecuadamente a la inteligencia artificial para que distinguiera entre un movimiento de cámara y otro fue complejo. No es exacta al 100%, pero tiene una eficacia de más del 95-96, dependiendo de las pelis y de la época también y de la oscuridad de la peli de acierto. Siempre está por encima del 90% de acierto. Una cosa muy interesante, y es que hemos pasado por otro tipo de inteligencia artificial cada una de las películas para hacer una extracción de diálogos. No basados en el SRT, no basado en los subtítulos y no basado en el guión, sino en lo que realmente se dijo. Y para poder tener acceso a los diálogos a lo largo de la peli solo hay que pinchar en el signo más, este de aquí. Y además, cada diálogo está asignado no a un timecode, sino a un plan. Y me permite el buscador buscar por diálogos o buscar por shot. ¿Qué pasa si quiero saber cómo era el plano 450? Bueno, pues inmediatamente me muestra dentro de la mitad de la página el plano 450, que es este de aquí. Es un plano medio, en cenital, porque considera que está cenital, con movimiento de cámara. Así que podemos buscar por diálogo, podemos buscar por tal, dentro de una película en concreto. Estaba diciendo antes que aquí arriba tenemos la oportunidad de comparar películas, comparar una película con otra. Y vamos a buscar, por ejemplo, pues una película de Frankenstein. Así que voy a coger el jodido Frankenstein, me parece bien. Por cierto, hay aquí pequeños símbolos que dan todavía algo más de información, que tienen cierta capacidad. Por ejemplo, si yo pincho en esta pequeña interrogación al lado del juego de Frankenstein, me va a salir una ficha de estas de las que estamos hablando. Una ficha de la película con cuántos planos hay en total, cuánto es la duración media de los planos, alrededor de 10 segundos, cuál es la mínima, pues hay un plano por ahí, el plano 187, que dura 0,17 frames, y cuál es el plano más largo, que dura 148 segundos, el plano 540. Y ahora sí, voy a activar el modo comparativa, el Dr. Frankenstein del 31. Si pincho en ella,
me desaparece el fotograma inicial y el fotograma final y me aparece una comparativa entre una película y la otra. En este caso, como estamos viendo la comparativa por timeline en vez de por shot, y aquí podríamos encontrar de un modo relativamente sencillo, y otro día no tardé nada en encontrar algo que igual os llama la atención, en el que podemos ver perfectamente, exactamente el mismo plano entre las dos películas, entre El jovencito Frankenstein y El doctor Frankenstein. La posibilidad de investigar, de ver una película en el sentido que uno quiera, pero también serviría para estudiar determinados tipos de microestructuras. Por ejemplo, queremos ver o queremos repasar o queremos hacer un trabajo sobre pues, uno de los puñetazos más icónicos de la historia del cine, que es el de Regreso al Futuro 1. Voy a buscar entonces por timeline y yo creo recordar que esto estaba alrededor de una hora. Me va a llevar a esta zona de por aquí en la que podría ir a buscar el famoso puñetazo de Biff. Pues ese momento empieza aquí, porque está en un montaje en paralelo, probablemente uno pueda ver además que el montaje en paralelo se decidió ligeramente después, y aquí es cuando él por fin se anima, se acerca al coche, abre el coche, súper contrapicado del personaje, follón de plano que no se sabe quién está, quita tus sucias manos de encima. Uno cree recordar que aquí había un plano de él cerrando el puño y le daba el puñetazo. Sin embargo, vamos a tener la oportunidad de ver que en realidad el plano de la mano se utilizaba hasta 3 veces y que todo esto está mega alargado. Desde que Biff sale del coche, que es aquí, y que cualquiera de nosotros hubiéramos resuelto esto en un puñetazo, él sabía que aquí cambiaba la historia de la película. Y está maravillosamente bien contado con cada uno y puedo estudiar posición de cámara, ángulo, con qué lo estoy rompiendo, cuándo paso al más abierto, cuándo paso al cerrado, cuándo empiezo a usar el picado sobre él, que empecé sobre contrapicado y viceversa, y puedo entender perfectamente esta disposición de planos, hacerme una pequeña cosa y utilizarla, en el supuesto de que necesites algo similar, en tu día a día. French Connection o... el Imperio de la Droga, el Imperio de la Droga. French Connection contra el Imperio de la Droga del 71. Bueno, pues lo mismo, aproximadamente alrededor del 1.21, posibilidad de poder leer cine, de poder pararme para entender la estructura de un solo vistazo, es algo que no lo puede hacer una peli. Porque una peli, cuando le des play, cada plano está entrando en tu mente y obligando a que lo olvides cuando entra el plano siguiente. Mientras que con la posibilidad de observarlo como si fuera un cómic o una novela gráfica que hemos desarrollado, tienes la oportunidad de tener un acercamiento más vital y sobre todo de decidir cuáles son los planos importantes y los menos importantes. No nos podíamos parar aquí, nos parecía que esto ya estaba muy bien y que esto era suficiente, pero creíamos que tendríamos que pasar a la siguiente pestaña, que es la pestaña de gráficas, en la que se nos va a permitir mostrar un montón de parámetros sobre el conjunto de la película y sobre la evolución de la película. El sistema de seleccionar la película pues es muy parecido al de antes, aunque podríamos hacer agrupaciones por dirección, género o país. Vamos a empezar directamente con una película y vamos a empezar pues con Kubrick, por ejemplo. Barry Lyndon. Venga, empezamos con Barry Lyndon, que nos sirva como ejemplo. Aquí no vamos a ver las fotos de Barry Lyndon, simplemente vamos a entender gráficas que tienen que ver con Barry Lyndon. La primera es la del ritmo. Entender el ritmo desde el punto de vista vital, pues eso es algo que hacía Heka hace muchísimos años utilizando aparatos. Extraer el ritmo exclusivamente desde los datos de la película, pues le hemos dado muchas vueltas y hemos encontrado esta filosofía, hacer un +1, -1 y una convolución para poder encontrar una gráfica que nos hable de si los planos se están acelerando, es decir, son cada vez más cortos, o si los planos se están decelerando o se están aproximadamente manteniendo en su duración. Las gráficas las podemos observar por porcentaje de peli. Eso sí, lo que sí que podemos ver es el fotograma al que corresponde, tanto si estamos en modo de comparación como en modo solitario como ahora, al fotograma al que corresponde cada película. Y arriba podemos elegir que en vez de observarlo en modo porcentaje, lo podemos ver en timeline y me indica la duración en la que está ocurriendo este tipo de gráfica. ¿Vale? La voy a dejar de nuevo en porcentaje y vamos a la siguiente gráfica que podemos extraer. Los que estáis acostumbrados a la tele
y a las gráficas de audiencia. Esto os sonará a la clásica gráfica antigua que existía sobre interés-tiempo, a una estructura en 3 actos. Esto es uno de los desarrollos que más orgullosos estamos, porque más trabajo nos ha llevado, además de tener que contrastarlo contra usuarios. Una función que, haciendo una interesante combinación entre el tamaño del plano, la sucesión de planos y la duración de cada plano, nos daría lo que hemos llamado intensidad dramática, que sí que hemos podido contrastar que la intensidad dramática que uno recuerda del visionado de una película suele coincidir bastante bien con este proceso que nos aparece aquí. Como normalmente, además, esto es algo muy habitual, encontraremos como 3 picos con los 2 puntos de giro y los finales en crecimiento. Luego, pues hemos cogido todo el volumen de la película y hemos visto, a veces hay correlaciones como esta, en otras ocasiones no la hay, el volumen medio de la película y le hemos dibujado una sola gráfica por tener una información extra. También podemos tener la duración de los planos por tamaño, con cuánto duran aproximadamente los planos y dónde está la mediana en función de cada uno de los tamaños de plano, con una distribución completamente lógica, donde plano general y americano, curiosamente, todo esto pues es específicamente lo que vemos. Pero en esta peli hay una cosa aquí como un poco discordante, es que hay primerísimos planos muy largos. Pues a Barry Lyndon, digo, a Kubrick le daría por aquí. También podemos tener una distribución de los tamaños de plano de toda la película, de cuántos primeros planos hay, cuántos planos medios, y más adelante veremos si estos son marcas de agua de director, que en nuestras primeras investigaciones sí que parecen ser. Es decir, que en principio, pues yo que sé, Tarantino usa exactamente la misma distribución, consciente o inconscientemente, de tamaños de plano, duración y de alturas de cámara a lo largo de la película. También la distribución de cuántas cámaras son de movimiento frente a cámara en mano, frente a still. Una gráfica muy interesante que es el porcentaje de uso de altura de cámara. Es decir, es cierto que casi siempre se usa la altura de cámara normal, como demuestra esta gráfica y como demuestran las 1000 películas que tenemos, y sin embargo el contrapicado depende de los... Esto es muy de autor también. Veríamos, por ejemplo, como Danny DeVito tiene unas gráficas completamente distintas a estas. ¿Qué porcentaje hay de contrapicado? Prácticamente no hay nada de nadir. ¿Y qué porcentaje de planos son en picado? Esta es una de las primeras cosas que siempre nos sorprendió, que es que este reloj prácticamente no se mueve, que es durante cuánto tiempo están hablando en la película y cuánto tiempo están callados. Teniendo en cuenta que cuando empiezan a rajar se genera un input para nosotros y este porcentaje suele ser muy habitual. Entre el 65 y el 70% del cine americano, excepto Woody Allen, con más del 60% del tiempo la gente no habla y solo está hablando durante un 36% en este caso. Los mapas de calor son cosas muy interesantes que sirven para entender la distribución del número de planos por tamaño de plano a lo largo de la película. De tal modo que yo podría ver que los planos medios parecen concentrarse alrededor de la mitad de la película, aquí y justo antes del lanzamiento del tercer acto, en esta otra zona de aquí. Y aquí tenemos cuántos planos hay por porcentaje, que podría ponerlo en tiempo, y cuál es su distribución en función del número de planos. Pero también lo podríamos hacer por duración, es decir, cuánto duran los planos, que tendríamos aquí una gráfica para poder, o sea, un slider para poder decidir ver más o menos cosas, cuánto duran los planos a lo largo de la película. Es una gráfica que así a primera vista parece no estar indicando nada, pero cuando uno la estudia con un ratito, se da cuenta de por qué están tomadas estas decisiones en esta película respecto a las duraciones medias de los planos. Y luego tenemos pues una cosa muy divertida, que es en la nube de palabras, que en este caso parece ser que Barry lo dicen mucho en esta peli. Bueno, cojamos una peli que está no en las antípodas necesariamente de este señor, pero sí una peli netamente distinta del propio Kubrick. Resplandor, también película mítica, Resplandor. Podríamos echar un vistazo a ver si las gráficas de uno y de otro tienen cierta analogía. Bueno, pues vemos que más o menos sí, con diferente escala, pero que aproximadamente hay
en cuanto a ritmo, una manera de entender el ritmo entre una película y la otra relativamente similar. Aparte de que esta cosa tan bonita en la que yo puedo ir viendo aquí los fotogramas específicos que hay en este punto entre una película y la otra. ¿Okay? Lo mismo ocurriría para la intensidad dramática, algo pasa aquí en El Resplandor que da un susto muy grande, aquí en el 20% de la peli, pero sí que podemos también apreciar la gráfica de la estructura en 3 actos con estructura dramática. El volumen de Resplandor sería subir el volumen a partir del final y bueno, veis que aun siendo películas muy diferentes están en porcentajes que pueden variar entre el 1, el 2, el 3% entre una cosa y la otra. Es verdad que hay muchos más primeros planos en El Resplandor, primerísimos primeros planos en El Resplandor que en Barry Lyndon, otras cosas porque si haces un primerísimo primer plano te pierdes pues toda la iconografía de época que sería muy interesante. Vamos a explicaros una cosa que hemos desarrollado, que es encontrar la película más parecida a. Y para ello voy a buscar Tiburón, otro clasicazo. Uno recuerda más o menos el ritmo de Tiburón y efectivamente uno podría estar de acuerdo con que esta es la gráfica del ritmo de Tiburón. De nuevo, la famosa estructura en 3 actos era esperable. Una vez que el tiburón muere, pues llega el epílogo y toda la intensidad dramática va a bajar, volumen medio, etc. ¿Vale? Y entonces ahora yo podría buscar aquí cualquier otro tipo de película. Pero hemos desarrollado una parte, que puede tener, bueno, sobre todo cuando tengamos las 10.000, va a ser muy interesante, ahora con 1.200 da resultados ya fascinantes, y es, ¿puedes buscarme la base de datos de Cinema.ai? ¿Cuál es la película más parecida a Tiburón, utilizando todos los elementos? ¿Utilizando todo? Y fijaos, antes de que pinche nada, porque ahora me obligaría a pinchar. El primer resultado dice que la película más parecida a Tiburón, utilizando todos los elementos, es Mad Max. Bueno, pues Salvaje de Autopista, Mad Max la 1. O sea, utilizando una media entre el ritmo, la intensidad dramática, el uso de los planos, no sé qué. Pero es que, atención, de las 1.200 pelis que hay, la segunda peli es La lista de Schindler. ¿Os suena a quién la dirigió, verdad? La siguiente es El mundo perdido, Jurassic Park. Pero, ¿cómo es posible esto? La tercera es El color púrpura. O sea, claramente los directores tienen marca de agua oculta, por lo menos Spielberg parece tenerla. A la hora de comparar dos gráficas, pues hay por ahí diferentes autores, uno que se llama Pearson, que se llama el coeficiente de Pearson, y otro más moderno que se llama el Dynamic Time Warping. Si yo quisiera buscar en intensidad dramática por coeficiente de Pearson, cuál es la película más parecida a Tiburón, y me sale Algo pasa con Mary, Star Wars, Topaz, La soga, y si yo hago por Dynamic Warping, me vuelve a salir Mad Max Furia en la carretera. Si pincho en ella, pues ahora, igual que teníamos antes, tendríamos la oportunidad de ver el paralelismo tan enorme que hay entre estas dos pelis. Aquí hay pelis, muchas pelis, que no sé ni cuáles son, de títulos completamente desconocidos y de autores y países que no soy capaz de recordar, desde luego, con lo cual esto de algún modo avala todo el trabajo. De algún modo viene a decir, hay que estudiar los elementos de dirección con más profundidad. Tenemos que saber más cosas sobre el uso de los elementos de dirección porque parece que están correlacionados en determinados autores y además generan determinadas sensaciones. Y eso es algo que nunca se ha hecho, que yo sepa. De igual modo que no es una mala idea cuando uno termina un guión y cree que el protagonista es Pepe y poníamos número de diálogos por... Y entonces salía Antonio, 250 diálogos, Pepe, 14. No, pero esto es una trama muy importante, ya tío, pero no habla nada. O sea, algo raro puede haber en la distribución de diálogos que sí que hacíamos para saber cuántas intervenciones había por personaje en cada uno de los guiones que nos llegaban en cualquiera de las series. Un indicativo de que a lo mejor pasaba algo y que había que meterle mano o éramos conscientes de que eso era así y es que era el momento de hacerlo y ya está, ¿vale? Si os parece, os voy a dejar con Guillermo para ver la última parte antes de entrar. Sí, esta última parte que es la de comparativas. En este sentido,
hasta ahora hemos visto comparativas de una película con otra o una película concretamente y analizarla. Pero realmente teniendo todos los datos en la base de datos, pues podemos hacer análisis más globales o más de tendencias y cosas así. Entonces me he apuntado aquí algunas que me parecían simpáticas o así interesantes, pero ya digo, esta muestra es de 1200 películas. Al final un análisis global con una muestra de las 10.000 que tenemos preparadas, pues en principio son cosas bastante más, aunque ya se ven tendencias, es una cosa bastante más completa. Entonces, por ejemplo, así, bueno, esto como está planteado es una cosa muy sencilla, que es elegir una variable para el eje X, una de las muchas que hemos habilitado, pero se pueden poner más, una variable para que el eje, bueno, lo he dicho al revés, la primera el eje Y, luego el eje X, pues en función de cómo la queremos representar. Y esto queda un poco a como quiera el usuario. Se pueden hacer cosas tan absurdas como cosas así interesantes, pero también absurdas, tipo lo de pues, número de premios por altura de plano. Eso va a salir una cosa un poco extraña, pero son dos números que puedes cruzar en principio. Luego incluso también añadir restricciones si queremos ver por un director en particular o un año, un género y cosas así. Si cogemos la fracción entre la recaudación y el presupuesto de una película por género, a ver, perdón, sí, por género, lo tengo por aquí, pues, y ordenado por el eje Y, que queda más simpático, de acoger aquí. Entonces, por ejemplo, aquí lo que sale bien loco es que el género de terror en principio es un género que la fracción entre lo que recauda y lo que ha costado es bastante alto. Y luego el documental, pues digamos que sería el como más sutil. De todos modos, esto hay que matizarlo, porque, por ejemplo, si ponemos que aquí pone eso, recaudación y presupuesto, y parece que el terror va a ser una cosa, una mina de oro, y si cogemos la recaudación, o bueno, el presupuesto también, el presupuesto se verá que es de los más bajos, en principio. Bueno, de los que tenemos es el tipo de películas que suelen tener un presupuesto más bajo, a pesar de que estas 1200, muchas son seleccionadas, pues eso, cogemos películas que sean relevantes para un género o que también incluso que nos gustan. Bueno, de las 10.000 es así que son una barbaridad, pero de estas primeras están medio seleccionadas y de estas seleccionadas, que son películas importantes, el terror está pues no infrapresupuestado, pero que tiene... dinero. Eso es. La animación, por otro lado, es de las que necesitan bastante más dinero y luego también la acción, la ciencia ficción y cosas así. Entonces, es intuitivo y ayuda un poco a hacer estos análisis globales. Luego también se pueden ver cosas interesantes ya casi no tanto de género, sino de nivel casi histórico. Por ejemplo, eso, la duración media de los planos, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Y aquí sale alguna cosa interesante, como que efectivamente, pues en principio, así también pues en el cine mudo, aquí hay una cosa un poco miscelánea, luego va subiendo hasta los años 50 o así, que empieza a descender y se estabiliza a partir del año 2000. ¿Eso qué es la...? Duración media de los planos. Ajá. Entonces, en los años 50 aquí tenemos duraciones pues, de 8 o 10 segundos y ahora parece una cosa que queda bastante más lejos que lo que tenemos ahora, que es pues alrededor de 4 segundos, que se estabilizó alrededor del año. Esto es algo que todos intuíamos que ocurría, que todos sabíamos que ocurría, pero ahora podemos tabularlo con cierta precisión y además también podemos detectar tendencias, porque si ponemos, por ejemplo, una restricción, añade una restricción que sea por género, por ejemplo, y que el género sea... yo sí recuerdo que, por ejemplo, acción era curioso porque estaba estabilizado a lo largo de la historia. O sea, que concretamente... La duración media de los planos, efectivamente, la duración media de los planos desde el 80 y... Bueno, ¿qué número pone ahí? Aquí el 95, pero aquí atrás tenemos los años 60, que en principio es cuando estaba aquello en 10 segundos y cosas así, y aquí está en 5, que tampoco es mucho más alto. Ajá. O sea, que se ha mantenido aquí, en este género en particular, una cosa muy, muy estable a lo largo de un siglo. Entonces salen ahí tendencias interesantes. Puedes buscar que, por ejemplo, el número de premios recibido a lo largo de los años por Woody Allen. Sí, también se pueden hacer eso, análisis de... A ver, premios. Se pueden hacer análisis ya de la carrera de un director en particular. Está arriba del todo. Ah, míralo, aquí está. Número de premios a lo largo de los años con la restricción de Woody. Entonces aquí esto da para análisis casi más de la carrera de un director y cosas así.
Aquí de los que se veían, el que sobresale bastante, curiosamente, es Blue Jasmine, que en este caso solo se llevó un Oscar, pero lo que sí que se llevó un montón, fue muy premiada en otros tipos, bueno, en otros festivales, y es de hecho la película más premiada así de Woody Allen. Entonces se pueden ver pues tendencias. Uno cómo cree evoluciona. que desde Interiores no había hecho nada bueno, o desde Annie Hall, y resulta que Blue Jasmine, bueno, sí, los que lo saben, pues es lo de los números que estábamos diciendo antes. Bueno, y antes que decíamos los del diálogo, que también, ya digo, es que a mí es uno que me gusta mucho. Se puede ver cómo evoluciona a lo largo de la carrera de un director, eso se pueden hacer de este tipo de análisis, por ejemplo, lo del diálogo. Y Woody Allen es verdad que particularmente tiene una barbaridad de diálogo. O sea, antes, quedaos con esa cifra, 1/3 de la película es hablado, y en las de Woody Allen es casi 2/3 de la película. La verdad que es una barbaridad. De hecho, si lo comparamos, vemos esto aquí, pues 40, 60, tal, y lo ponemos con Spielberg, que estábamos viendo antes, pues sale, bueno, Spielberg sí que tiene como un ligero incremento a lo largo de los años, que las primeras películas, de hecho, están... Claro, es que ahí no habla ni el tato, ¿no? Porque entiendo que esa será... la primera no sé cuál es. Duel, es verdad. Claro. Efectivamente. Algo hablan. Porque... Pero una cosa mínima, y luego ya sí que va creciendo poco a poco el diálogo. Pero vamos, que a nivel... Aquí sí que es una muestra muy de director. En este caso, una evolución en su propia vida, pero comparándolo con Woody Allen, pues la noche y el día. Aquí el diálogo es mínimo. Ahora me gustaría presentar durante 5 minutos, darle paso a Kevin Fernández, que es doctor por la Universidad de la Politécnica de Madrid. Y claro, he sido el primer beta tester de esta herramienta. Entonces, obviamente hay tantos datos que uno puede abrumarse con la cantidad de cosas que puede investigar sobre todo. Básicamente, en investigación, pues hacemos un poco de data science, y entonces, pues, investigando un poquito sobre esto, pues han salido muchas tendencias muy bonitas sobre distintos géneros, distintos directores, distintos modos de rodar las películas a lo largo de la historia, desde 1950 a 1960. ¿Dónde está una de las cosas más interesantes? Al menos desde mi punto de vista, y que no está explicado demasiado en el paper, precisamente porque es lo más sensible de todo. Tenemos tantos datos sobre películas relacionados, sobre todo, precisamente, pues, con dirección y la edición de la misma, que podríamos intentar, o que de hecho lo hemos hecho, entrenar a una inteligencia artificial para ver si es capaz de predecir la nota que va a tener esa película en IMDb. Porque uno de los datos que tenemos de todas las películas es la nota que ha sacado o el rating que ha tenido esta película en IMDb. Efectivamente, las inteligencias artificiales ahora son cajas negras, es decir, yo no sé explicar por qué tenemos una IA que es capaz de predecir, evidentemente en cierto rango, la nota que va a sacar esa película en IMDb si le metes toda la retahíla de datos que se pueden extraer. Toda la retahíla de datos, pues ahora aquí va todo el número de planos, cuáles son los porcentajes, cómo evolucionan a lo largo del tiempo, es decir, a la IA le metemos todo, es decir, no solo las medias de todos estos datos que hemos visto, sino individualizado por tiempo. Entonces, esta inteligencia artificial es capaz de predecir precisamente eso, la nota que va a tener IMDb, o cuál va a ser esta variable que estamos dando de la recaudación partida del presupuesto, pues dentro de un rango lo da más o menos bien. Pues eso es bastante interesante. Yo lo que digo, nosotros no entendemos cómo es posible que esa IA sea capaz de ver en esos datos, de ver en las películas estas cosas que ve, pero yo creo que hemos llegado ya a ese punto en el que no entendemos a la inteligencia artificial y pues, oye, es que lo predice bien. Yo no sé explicarlo bien por qué lo hace, pero lo predice bien. Entonces, precisamente en esto, pues vamos a seguir trabajando, vamos a incluir más películas, ver si realmente lo interesante sería ver pues una película que todavía no ha salido, pasársela a esa IA que prediga correctamente, es decir, el verdadero test sería que prediga esa nota que va a sacar en IMDb, que luego esa película saliese y ver si realmente, pues en fin, pues tenemos un predictor, digamos, de aceptación por parte del público o de aceptación dentro de la recaudación, que sería bastante interesante. Y bueno, pues con esto veréis que es un poquito de la investigación que se puede estar sacando dentro de este. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo puedo usar yo la herramienta? No puedes, todavía.
no te dejamos. Pero pronto podrás. Lo que puedes hacer es apuntarte a una lista de espera. Hoy estamos aquí en este punto, aunque ya os hemos hablado de todo lo que pasaba aquí atrás, y nuestra intención es que en julio de este año empiece el proceso de apertura de suscripciones, ¿vale? Donde estarán todas estas características que hemos visto en el software, más probablemente alguna más. ¿Existe un negocio similar a este? Sí, y muchos lo conoceréis, se llama ShortDeck. 100.000 suscriptores, entre 90 y 110.000 suscriptores que pagan una media de $15 al mes, cada uno de esos suscriptores. O sea que estamos hablando de que tienen un rango de alrededor de 1 millón de euros de ingresos mensuales. Nuestro objetivo, desde luego, es en el transcurso de 2025 llegar a los 1.000 suscriptores y a los 5.000 suscriptores en 2026. Eso en cuanto a objetivos. Y aparte de la cosa que ha dicho Kevin, que es podemos entrenar a una IA con todos los datos que tenemos y que hemos extraído para que pueda hacer predicciones sobre películas nuevas, sobre cosas recién hechas, como servicio adicional, tenemos algo también mucho más, exactamente igual de interesante, o al menos interesante, y es que vamos a pasar 10 millones de fotogramas por otra IA de pago, para eso necesitamos la financiación, para que pueda hacer una tipificación de lo que hay dentro de cada uno de los fotogramas, vía texto. Y se pueden hacer búsquedas en la base de datos por objetos. Ya no solo por película o por autor, no sé qué, sino sácame planos en los que haya una pistola al fondo del encuadre, o planos donde el color fundamental sea verde y una chica con pelo azul esté en la parte de atrás del encuadre. Y habrá una comunicación en idioma natural con la base de datos, y la base de datos primero, cada uno de estos fotogramas tendrá añadido un texto que describe por objetos, por luz y por entorno. Para finales de 2025 estará el desarrollo de TVI, que será dentro de la misma plataforma, es decir, uno entrará y puede tener o Cinema AI o TVI. Aunque siempre se entrará por cinemai.pro. Todos los datos están, de hecho, en esta primera parte, vuelve a abrirmelo, por favor. A ver. De hecho, el idioma de los diálogos que están dentro de las películas está en inglés. El reconocedor de audio de diálogos que hemos utilizado es multilingüe, y entonces tenemos algunas películas también en coreano que salen ahí unos símbolos que no entendemos nada, o sea, pero está y se podrá aplicar un traductor, evidentemente, si necesitas que lo traduzca a tu idioma. Sí, o sea, será multilingüe.